Profe, ¿está habilitado hasta qué hora para enviarlo? Hasta la medianoche. Ángel, si te parece bien, yo puedo ir avanzando. ¿Ya conectó? Sí, pues, No, pues ya llegó Cristian, hágale, yo sigo después de usted. listo. Entonces, Uy, ya me toca tan rápido, apenas entré. sí, ya, empezó a hablar vos. Ay, Listo. Pues aquí están las preguntas, profe, entonces Cristian las va a decir. ¿Dónde que salió? ¿qué variables o datos se necesitan para medir, para aumentar el turismo? Pues sería en el Cauca, para que ingresen los valores y así alce la economía. Pues lo escogimos como en el Cauca, ¿no? Pero esto se puede utilizar pues, en cualquier parte. ¿Qué autonomía se espera del sistema? Una autonomía del 50%. ¿Cuál es su presupuesto? Pues por ahora dispondremos de nuestros recursos tecnológicos como computadores, drones y celulares. ¿Qué mantenimiento puede ser provisto o necesario? Serían actualización en la web también del drone. ¿En cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista? En unos 2 meses. ¿Cuál es la habilidad en el manejo de tecnologías de Internet de las cosas? Pues serían como las tecnologías con el Arduino, con el Raspberry, con la impresión 3D y la realidad aumentada. ¿Qué área necesitas cubrir? El área del turismo. ¿Cuántos nodos estima que necesita? El número de motas. ¿Qué pusiste ahí, Ángel? Que La pregunta del profe. el número de motas que contemplan dispositivos de comunicación, sensores, hardware y de procesamiento y batería. Pues todavía estamos por definirlas porque estamos como viendo Hay muchas cuáles son opciones los en el... sensores. La siguiente. ¿Qué procesamiento de datos necesitamos? Pues señales, serían como señales de radio y también de 4G, que pues esto sería el Internet. ¿Qué cantidad de datos se requiere almacenar? Megabytes en la Raspberry pues para controlar la señal dispositivo. Wi-Fi del dron a larga distancia. La solución requiere que elementos de seguridad, información sensible o confidencial. En este caso sería la seguridad de los turistas y también de su información personal y pues claramente porque se verían como la imagen o la cara de ellos. ¿Ha utilizado algún sensor antes? Sí, pues los de luz, los de proximidad, los de... Entre otros también en Arduino. Los sensores que necesitas son muy sensibles. No. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? Pues sería como pedir las cosas y esperar a ver que llegue, pues un aproximado más o menos de una semana. ¿Necesitan algún componente extra? Pues como hay unas partes del dron que se necesitan, entonces se van a hacer a través de impresión 3D, entonces tocaría pues como esperar las horas a que se terminen de escanear. Y necesita algún tipo de calibración, todas las necesarias para volver en el espacio, pues para volar en el área del Cauca. El entorno donde se piensa ubicar los sensores se encuentran a la intemperie, los sensores a la intemperie y de ser así, el sensor cuenta con alguna protección o consideración al respecto. Por el momento no. ¿Cuánto voltaje y corriente mínimo y máximo requiere el sensor? De 4,5 voltios a 20.
Siguiente. Hay registro de uso del sensor seleccionado en la web. El dron, pues el dron trae como las baterías. ¿Tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? En el caso de una cámara, y sería el peso también de esta. ¿Qué entiende por comunicación? Un medio para interactuar. ¿Conoce de protocolos, topologías y enrutamientos de parques? Pues por ahora no tanto, pero pues digamos que más o menos qué área requiere cubrir con la solución. Sector turístico más inteligentes y pues que garanticen el IoT. ¿Cuál es el alcance mínimo y máximo de la opción seleccionada? En interiores y exteriores, pues todavía está como por definir, porque no se supone, pues todavía toca que ver como el sector que vayan a visitar, cuánto tiene en metros y así para poder. ¿Qué protocolo de comunicación soporta? Señal de radio y internet. ¿Qué tipo de distribución en el espacio, topología puede utilizar? Esa también está todavía por definir. ¿Cuenta con un modo de ahorro? No. ¿Cuánto tiempo tarda la compra? Pues una semana. ¿Y cuál solución tiene mayor y mejor soporte, garantía y uso? Seguir. ¿Qué tipo de alimentación conoce? Pues la de corriente que necesitamos de las pilas y ya. Su sistema requiere de algunos elementos que estén aislados o alejados de una fuente de corriente, los componentes electrónicos, para que no hayan cortos ni ruidos eléctricos. Requiere que su sistema tenga un backup en caso de alguno. Sí, porque se supone que vamos como a guardar el mapa, entonces necesitaríamos como una copia de seguridad. Inestabilidad en la red eléctrica para mantener su funcionamiento, un porcentaje mínimo de manera y también de interrumpida. Conoce las capacidades de las pilas convencionales y de algunas más especializadas o de mayor duración como las lipo, las de polímero, sí. Conoce la relación de AH y AM, de amperio hora y miliamperio hora respectiva, sí, claro. Y ya. Pues explícate esa parte, Ángel. Bueno, esta sería la... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Listo. Bueno, esta sería más o menos hacer el turismo con el dron en el territorio caucano. Entonces aquí vemos algunas imágenes o lugares que podríamos visitar. Esos son algunos lugares que ya hemos recorrido. Pues ver la naturaleza, todo el potencial turístico que hay aquí en el Cauca. Y ya eso sería todo. Vale, chicos, muy bien. No se olviden entonces de subir el documento a la plataforma. Sin embargo, de pronto ahorita para que miren algo bueno de lo que voy a explicar, una observación para que de pronto corrijan ahí en el documento. Pero bueno, ahorita en lo que explique. ¿Alguien más? Profe, yo. Dale. Profe, pues yo no sé si sea muy básico o pues igual usted me dice si le parece muy básico y no me sugiere algo más. Porque yo quería hacer como un proyector portátil, o sea, como un video beam, pero portátil, para que se pueda conectar desde el teléfono
y pues que no tenga que cargar un bolso aparte para poder transportarlo de un lado a otro y toda la vaina, ¿no? Pero ¿y cómo sería el prototipo ahí? O sea, la idea es ¿el qué? Pues sí, hacerlo todo en físico. Yo pues ya me tocaría con el Arduino, creo que necesito un sensor un sensor óptico, ¿qué más? Pero, o Ah, sea, punto como para sonido. las imágenes o el contenido lo transmites del celular al videobeam. Sí, exacto. Sí, puede ser. Lo que no sé si sea posible conectarlo por vía Bluetooth o por vía Wi-Fi, ¿cómo sería? O ya sería directamente con un cable USB. No, pues si lo conectas con un cable no tiene chiste, porque el internet de las cosas es con tecnología inalámbrica. Entonces sí sería comprar un Arduino que tenga acceso a Bluetooth para poder conectarlo por Bluetooth. Que igual en el Wi-Fi habría interferencias. Bueno, pues igual, les digo, ahí es el prototipo de cada uno. Igual, pues lo que les digo, no es obligación hacerlo en físico, pueden hacerlo en simulación, siempre y cuando pues manejen un buen concepto de los elementos que tiene que tener la solución, ¿no? O sea, la comunicación entre objetos, pues ya como les decía ahorita, inalámbrica, que haya una transmisión o un procesamiento de datos, así como mínimo, pues, de aplicaciones de IoT. Porque de ahí para arriba, pues bueno, ya el identificador único, si van a ser varios elementos, que haya una base de datos, ¿sí? Y pues bueno, digamos, si es una recolección muy amplia de información, pues ya hablar un poquito de Big Data o de Data Analytics, ¿sí? Como ustedes saben, pues hay muchas tecnologías que giran en torno al IoT, pero pues como acá estamos en una asignatura, estamos hablando de un prototipo, o sea, pues hay unos como elementos mínimos que sí debería tener. No todos, ¿no? Pero pues sí, mínimos, mínimos esos. Sí, entonces pues esa era básicamente como es la idea que tengo ahorita, o sea, hacer un proyector portátil. Sí, yo quiero hacerlo en físico porque la verdad lo necesito. Ah, ok. Y solo que pues yo estaba haciendo lo de las preguntas, lo estaba haciendo a mano, me tocaría pasarlo para poder subir el archivo. No, pues lee lo que tengas entonces de momento. Bueno, entonces las variables o datos que necesitan medir, pues sería, no sé si estoy entendiendo bien, sería pues la parte ya del sonido, ya la transmisión de imagen, que ya sería como el rango de imagen. Aquí la autonomía, pues sería la conexión, ¿no? Que simplemente tenga que buscar el Bluetooth y conectarse, y ya pueda presentar, ya pueda transmitir la imagen. Eh, ¿Cuál es el presupuesto? Pues la verdad ahorita no sé qué tanto se me vaya porque no tengo claro qué sensores en sí necesito, pero pues le coloco un presupuesto de 300 más o menos. Eh, mantenimiento, pues ya sería en la parte de fallos de conexión, o sea porque no proyecte la imagen, o en su defecto que tenga problemas de audio, porque supone que debe tener todo incluido, ¿no? El tiempo que se requiere, pues como es primera vez, yo diría que por ahí unos 20 días, pues por lo que recién estoy empezando, ¿no? Eh, la habilidad aquí, pues la habilidad de manejo de tecnología de las cosas, pues la verdad no tengo mucha experiencia con eso. Entonces, pues me tocaría irme capacitando. ¿Qué área necesita cubrir? La pregunta no la entendí. No sé a qué refiere. ¿Me la puede explicar? O espero después explicar.
No, pues ahorita en las observaciones lo que les digo que, bueno, de manera general ya voy a explicar todas las preguntas, ahí ya pues cada uno corrige o pues agrega de pronto lo que le falte. Ah, bueno. ¿Cuántos nodos estimo necesarios? Pues, si entendí bien, serían uno para el sensor óptico, dos que sería lo del audio, tres que sería lo del Arduino y cuatro que sería la conexión con el teléfono como tal. O sea, serían cuatro nodos. Eh, ¿Qué procesamiento de datos necesita? Pues la verdad, procesamiento como tal no, y la cantidad de datos que necesita almacenar, pues no sería almacenar como tal, porque igual lo único que necesita es como proyectar, ¿no? ¿Qué? La solución requiere... Ah, pues lo de la seguridad de los datos, pues no, porque igual no tiene que almacenar datos de ninguna índole, o al menos eso entiendo yo. Me pasaría a la parte de los sensores, pues si no estoy mal necesito un sensor óptico, necesito lo que es un transmisor de audio, pues una bocina, no sé qué, ya necesito pues lo que es el Arduino como tal. Sí, eso sería todo esa parte. Las preguntas de la guía, que dice que has utilizado algún sensor antes, pues sí hemos trabajado con un sensor de profundidad y uno infrarrojo, y pues con un buffer, pero pues la verdad la experiencia es poca. Y lo de los sensores que son muy sensibles, pues creería que el óptico sí, porque pues tocaría estar ubicado en un lugar donde no impacte mucho la luz para que pueda proyectar de una forma clara y no haber problemas de interferencia. Si necesita algún componente extra, pues la verdad hasta el momento no sé. Algún tipo de calibración, pues supongo yo que sería pues la ubicación de los sensores para que pueda salir el audio de forma clara y todo lo demás, para poder transmitir el audio. Y pues la disposición del sensor óptico para que pueda ubicar el proyector de una forma que no vaya a causar interferencias de pronto con, el, con la imagen, ¿no? Eh, que si el entorno que necesita, donde se piensa ubicar los sensores se encuentra la intemperie, pues básicamente no, porque eso pues sería en un lugar adecuado, ¿no? Puede ser una habitación, una sala, pero pues con las condiciones necesarias para trabajar con ello. Pero igual no está de más pues colocar alguna protección por humedad. En cuanto al voltaje, pues la verdad no sé, pero yo supongo que sería de 4 como mínimo hacia arriba, no sé cuánto sería el máximo. Que si hay registros de uso de sensores seleccionados en la web, pues creo que no. ¿Tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? Pues la verdad, entre más pequeño sea, pues mucho mejor, porque la idea es que la gente lo pueda llevar al lugar donde vaya, sin tener que llevar un maletín grande. Por aquí, por aquí, por aquí. Acá sería pues los componentes y ya pues lo que dije. Sería básicamente el Arduino, los sensores de sensor óptico, lo de la salida de audio y eso. Relacionado con los términos RAM y ROM y el procesador. Pues la verdad, sí
Sí, he escuchado hablar, pero la verdad no he profundizado mucho sobre eso. Los componentes no. Capacidad de almacenamiento local, nada que ver. ¿Cuánto tiempo se tarda en la compra? Pues creo que sería una semana para comprar todo, por si toca pedirlo en línea o algo así. Mm, La garantía de uso, pues por el momento no tengo idea. Aquí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí pregunta que qué entiendo por comunicación, pues es la forma de transmitir datos entre dos objetos, ¿no? O sea, transmitir información de un objeto a otro. Conoce protocolos, topologías, enrutamiento de paquetes. La verdad no. ¿Qué área requiere cubrir la solución? Pues sería como algo a nivel global, ¿no? La idea primero es hacer uno y ya si resulta, entonces sacarlo al mercado si se puede. Mm, Protocolo de comunicación soporta, no sé. Pues sí, profe, yo creo que básicamente por el momento lo que tengo es eso. Listo, Darwin. Bueno, entonces ahí para que lo suban a la plataforma. No sé, ¿hay alguien más o continuamos Profe, acá? ya Sí. definí exactamente lo que va a trabajar, entonces Ujú. voy a contar. Lo que pienso es diseñar una herramienta de control de acceso, ¿no? O sea, más exactamente hacer una cerradura electrónica que ya puede ser, pues, vía Bluetooth, ¿no? Entonces, pues, para hacernos una idea, eh, la idea es hacer esto a través de un simulador, el simulador de Arduino, el online, ¿no? Donde pues uno puede usar pues el Arduino como tal y contra los componentes electrónicos que trae la plataforma. Igual es totalmente gratuito y va a ser de forma virtual. Y también pues si lo implemento así como estoy diciendo de forma Bluetooth, entonces hacer uso de Meetup Inventor, que es un entorno de desarrollo de software creado por Google, ¿no? Para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. Entonces, la idea sí es como desde el celular, no sé, poder abrir y cerrar pues la cerradura como tal, para poder ingresar o no a la habitación. O si no, también estaba pensando hacer uso de un teclado, ¿no? O sea, de un Open Door Lock y un LCD Display. O sea, como un tecladito y pues hay como una pantallita que te pide la contraseña. Y en ese tecladito uno coloca la contraseña para que pues se abra la cerradura y puedas ingresar, no sé, a tu casa o si lo implementas en el cuarto, pues al cuarto como tal. Entonces pues tendría como esas dos opciones para implementar. Mm, no sabría cuál de esas, pues me parece bacán usar la del teclado y además es más barato, mucho más barato. Y usar uso pues eh, de un Arduino, LEDs, resistencias y el teclado y el que visualiza pues como una pantallita. Entonces, ¿qué piensas, profe? ¿Hacerlo como vía Bluetooth o con el teclado, como te estaba contando? Pues el segundo realmente no tiene nada de IoT. El No, primero entonces sí tal sería vez. hacerlo vía Bluetooth, ¿no? Pues el primero tiene algo, Eh, digamos, de elementos, pero el segundo sí no tiene nada. Entonces sí, entonces sería usar pues un módulo Bluetooth, el Arduino Uno, LEDs, resistencias, tales. ¿Y qué te digo? Pues algunas preguntas que respondí, ¿no?
Bueno, ¿qué autonomía espera el sistema? Pues la conexión entre el módulo Bluetooth y el móvil como tal, ¿no? La idea es implementarlo desde el celular y, pues, como dije, poder abrir y cerrar las cerraduras de tu celular. El presupuesto, no sabría, pero yo creo que son unos entre 100.000 y 150, no sé. Eh, ¿Qué mantenimiento puede ser provisto necesario? A ver, pienso que un mantenimiento correctivo del sistema de seguridad, ¿no? Ya que este mantenimiento va encaminado a reparar o sustituir los elementos del sistema de seguridad, pues, que no funcionen correctamente. Pues si algo no funciona, pues se repara, se sustituye hasta que se logre el objetivo, ¿no? Hasta que funcione bien. ¿Cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista? Pues es que para el final del semestre, ¿no? ¿Cuál es tu habilidad en el manejo de tecnologías de Internet de las cosas? Pues básica, ¿no? No, pues anteriormente hemos usado Arduino nomás, pero pues considero que es básica. ¿Qué ahora necesita cubrir? Pues la cuestión de la seguridad como tal, ¿no? Eh, la solución requiere elementos de seguridad de información sensible o confidencial, pues considero que no. ¿Has utilizado algún sensor antes? Sí, pero pues el conocimiento pues con respecto a este pues no es mucho, digamos. Eh, a ver, el entorno donde se piensa ubicar los sensores encuentra la intemperie y ese era si el sensor cuenta con alguna protección o consideración al respecto. Pues no, si la idea es como implementarlo, no sé, en una habitación, ¿no? Igual se le puede colocar pues algo como protección para que no sé si de pronto recibe algún golpe o la humedad, entonces pues se podría colocarle algo como una corracita, por así decirlo. Eh, ¿Tiene alguna limitación con respecto al tamaño del dispositivo? Pues la idea es que sea pequeño y que no ocupe mucho espacio. Y con respecto a los términos, escuché el término SSB, pues sí, pero no es muy a fondo, ¿no? El conocimiento. ¿Conoce algunos de los siguientes elementos? El Arduino, el Raspberry, Bealbón. Sí, eso sí. Eh, con respecto al tema de la RAM, ROM y procesador, pues sí hice un poquito, pero tampoco bien bueno a fondo, pues. ¿Qué entiende por comunicación? Considero pues, que es el intercambio de información, como tal diría yo. Tipos de alimentación, pues, para el Arduino el tipo de alimentación puede ser a través de USB o a través de un jack de alimentación externa. Listo, profe. Esas fueron algunas de las preguntas que respondí. Y pues ese sería el tema como tal que pensaba trabajar. Listo, Edier. Bueno, de pronto Sí, evaluarlo de la parte de la cerradura, complementarle un poco más, ¿no? Porque listo, o sea, sí tiene IoT, pero está un poco básico, pues, como para que le vayas complementando. ¿Como qué, profe? ¿Cómo así? Puedes orientar con otros elementos de domótica, porque pues básicamente la cerradura se la podría acoplar a un escenario de domótica. Pues para que lo vayas pensando, buscando tecnologías que puedas complementarle. Vale, profe. ¿Qué te digo? Lo estoy trabajando con Herminson, este proyecto, pues, lo voy a trabajar con él, Herminson Guerra. Y el Minso, ¿por qué no dijo nada? Bueno, igual ya Está que... enfermo. Sí, no, ya que... Ya tenían Entonces, sí, un profe. cero. Pues algunos tienen cero, ¿no? Pero pues bueno, ya que... ¿Qué te Igual digo, esta profe? nota es individual. La sustentación era individual y pues el documento ya es la nota grupal. Ahorita subimos esta y complementamos con lo que nos falte. Listo, chicos. Bueno, entonces como para no demorar más la cuestión de la clase, bueno, les voy a aclarar, les voy a hablar un poco más de los lineamientos, de pronto si han quedado algunas dudas, algo que tengan que corregir bueno, en los documentos de pronto de los que ya pasaron, de los que faltan. Y bueno, ahorita para que quede pues más claro todavía. Bueno, entonces miren,
Entonces, como ya se dieron cuenta, al explorar las preguntas, la idea es, digamos, hacer como un sondeo inicial de qué tecnologías o de qué elementos se acoplan más a la solución que van a utilizar, ¿sí? Más o menos como para tener una base de unos criterios para decidir sobre qué elementos escoger o utilizar. Miren, en la primera diapositiva, pues bueno, está una serie de preguntas iniciales, ¿cierto? En las que, pues bueno, lo que hay que caracterizar primero es cuál es la variable o los datos que se necesitan medir. En la parte de la autonomía, pues bueno, se la toma en dos sentidos. La primera, pues sería hablando en términos de la autonomía energéticamente hablando, o sea, de cuánto tiempo se espera que va a durar, ya sea con corriente directa o con baterías. Y de otro lado, entonces, la autonomía se refiere también a qué tanta intervención o qué tanta dependencia del ser humano necesita, ¿cierto? Bueno, en cuanto al presupuesto, pues es importante, como en todo proyecto, o sea, tener una base para saber hasta qué punto se puede llegar o qué dispositivos se pueden comprar con dicho presupuesto para, pues, conseguir el objetivo o la funcionalidad de la solución. La parte del mantenimiento, pues si el dispositivo va a estar en lugares muy remotos, si se va a alimentar con una batería, pues bueno, pensar cada cuánto yo tengo que estar reemplazando esa batería. Si hablamos de dispositivos o elementos que ya cuenten con algún sistema operativo, entonces, pues bueno, cada qué tanto voy a tener que estar pendiente, bueno, de limpiar caché, bueno, de ver cómo en el mismo funcionamiento del sistema, cómo este se empieza a sobrecargar y puede terminar llenando la memoria, haciendo que, pues, en algún momento deje de funcionar. El tiempo en el que se requiera, pues bueno, en el caso de la asignatura, pues ya vemos que es al final del semestre, digamos, hablando de licitaciones o proyectos externos o proyectos de empresas, sí, pues hay un cronograma y un calendario, entonces, pues bueno, también en frente a eso, tener claridad de cuánto tiempo se tiene para el desarrollo. La habilidad en el manejo, pues bueno, esta pregunta está presente, dado que pues inicialmente este planteamiento de lineamientos está orientado como para que cualquier persona, sin necesidad de tener, pues bueno, una base de conocimiento tecnológico, pues pueda hacerse un planteamiento y pueda indagar, digamos, en internet y buscar más información para poder construir una solución. El área que necesita cubrir. Bueno, el área básicamente se refiere a un área física, o sea, a lo que podríamos decir metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Sí, porque hay tipos de soluciones que necesitan, de acuerdo a protocolos de comunicación o en sí mismo a la necesidad de la solución, pues tener un rango de cobertura, ¿sí? Para que pueda funcionar autónomamente. O por el mismo tipo de la solución, que se requiera hacer un monitoreo de distintos elementos y que estos elementos pues estén distribuidos sobre cierta área. Entonces también se necesita una relación de ese tamaño, de esa cobertura. En cuanto a los nodos, pues vinculado también con la pregunta anterior. Si yo necesito, digamos, ciertos elementos que estén retransmitiendo información como para precisamente ampliar esa cobertura, yo necesito pensar cuántos nodos mínimo necesito para pues cubrir una determinada área. Por eso les decía que hay preguntas que les van a aplicar como otras que no, porque pues bueno, hay soluciones que sí necesitan manejar estas condiciones de área, como hay otras que no. O hay otras que pueden hablar de un área, pero a nivel indoor, digamos, dentro de una casa, dentro de una oficina, un edificio, bueno, lo que sea. Bueno, procesamiento de datos. Dependiendo de las características de la solución, si se necesita que se haga un filtrado de datos, que se almacenen esos datos y que posteriormente, no sé, con esa información se hagan cálculos o se realicen pues criterios de decisión que desemboquen en la acción de un actuador, ¿sí? De algún fenómeno como tal, ¿no? Y pues bueno, la cantidad de datos que se requieren almacenar pues dependerá también si el dispositivo como tal que van a utilizar pues tiene suficiente capacidad de memoria para, bueno, una etapa inicial de almacenamiento local o si posteriormente también esos datos se van a escalar hacia la nube, ¿sí? Para lo cual pues también se necesita hacer como un cálculo de cuántos datos y de cuánto espacio se va a necesitar para alojar estos mismos. En cuanto a los elementos de seguridad,
pues bueno, digamos si estoy haciendo, no sé, un sistema para mover la matera de la abuelita o de la mamá para que todo el tiempo le dé sol y pues bueno, que tenga agua y todo eso. Entonces, pues realmente pues no es que haya como una condición crítica de seguridad, ¿cierto? Pero sin embargo, pues si ya hablamos, por ejemplo, de un sistema que esté monitorizando, no sé, el sistema de un marcapasos, ¿cierto? Y que de pronto remotamente alguien pueda alterar el funcionamiento, pues bueno, esas condiciones ya requieren un nivel alto de seguridad. Pero pues bueno, eso ya son criterios de diseño y del tipo de solución al que se esté orientando. Luego, pues tenemos principalmente 4 categorías de los elementos que hacen parte dentro de una solución IoT, de los principales. Entonces tenemos la parte del sensado, la parte de la gestión y el procesamiento, la parte de la comunicación y la parte de la alimentación energética. Entonces, en cuanto a los sensores, pues bueno, digamos, haciendo esta primera fase, como ustedes ya lo han leído, tenemos una etapa inicial de descripción, donde, como ya sabemos, los sensores son los instrumentos que nos permiten recoger información del entorno y pues transformarla en una señal eléctrica que posteriormente pues se va a convertir en un dato, ¿cierto? Que se puede exportar y se puede utilizar en el marco de implementaciones de servicios o aplicaciones. Entonces, dependiendo del número de variables que se necesiten medir, pues se debe considerar un determinado tipo de sensor para que registre pues cada uno de los datos que yo quiero almacenar y guardarlos pues en una variable, ¿sí? Y pues también en este caso aplica que dependiendo del escenario, pues yo voy a necesitar un sensor que sea altamente preciso y que sea pues fiable en términos de la información que está recogiendo, o pues habrán otros que de pronto sean un poco más flexibles para este propósito. Entonces, miren, bueno, como ya vieron ustedes, si han utilizado un sensor antes, si los sensores que se necesitan son muy sensibles. Por ejemplo, no va a ser lo mismo, por decir algún sensor de humedad y temperatura que yo utilice para que se encienda o se apague un ventilador o el aire acondicionado en un cuarto, a pues un sensor de temperatura y humedad en una nevera que almacene medicamentos de un hospital, ¿sí? Entonces, el nivel de pronto de efectividad que se requiera o de fidelidad de información y también de rapidez de lectura, pues no va a ser mismo en un escenario u otro. Entonces, esos también son criterios de diseño. El tiempo que tarda la compra. Sí, así como, bueno, esa pregunta ustedes también se han dado cuenta, es muy recurrente porque para cada elemento eso puede afectar los tiempos de desarrollo del proyecto. Sí, porque por ejemplo, digamos, puedo tener yo 4 meses para un proyecto, pero resulta que el sensor que necesito, la tarjeta que necesito, se demora un mes en llegar. Entonces, de esos 4 meses, yo realmente tengo 3 meses para empezar a trabajar, porque hasta que yo no tenga los elementos, pues muy poco es lo que yo puedo adelantar por aparte, ¿sí? Entonces, habrán elementos que yo pueda conseguir localmente o, pues bueno, en departamentos cercanos, pero ya en casos extremos, pues habrá que recurrir a pedir elementos en otro país. Y pues bueno, ahí ya depende de factores de exportación, tiempos de transporte, etcétera, ¿cierto? Bueno, componentes extra. Por ejemplo, hay sensores que de fábrica vienen pues como con su estructura básica y pues, por ejemplo, para montar un prototipo, ¿sí? En una protoboard o bueno, algún otro, conectarle cables, lo que sea, sí, pues a veces requieren de un adaptador que me, digamos, que me saque externamente las líneas o elementos que yo necesito conectar de dicho sensor. Incluso, pues digamos, hablando en la siguiente pregunta de la parte de calibración, hay algunos sensores que requieren, pues, por ejemplo, adaptarles una tapa resistiva o una etapa de filtro con un resistor o un capacitor para, digamos, poder ajustar la medición que este sensor tiene, ¿sí? Porque como regla general, pues a pesar de que existen unos sensores que se denominan inteligentes, que ellos mismos, dependiendo del entorno aunque se le van a colocar, se autocalibran, por así decirlo, entre comillas, ¿sí? Hay muchos factores que inciden y que afectan, pues, ese tipo de factores, como les digo, así sea un sensor inteligente. Entonces pueden venir condiciones de fabricación que digamos de 100 sensores, preciso 20, hay unos que no funcionan adecuadamente. O incluso en el mismo transporte de una locación a otra se pueden
afectar, se pueden dañar algunos sensores. Entonces, no es que yo conecte el sensor y pues ya la medición que me botó esa es, no necesariamente. Incluso, digamos, para ello también existen los datasheets o las hojas técnicas que, pues, digamos, brindan o muestran algunas curvas características de lectura de esos sensores. Es decir, que, por ejemplo, si nosotros encontráramos que nuestro sensor está muy lejos de la curva característica de lectura del fabricante, ¿sí? Entonces algo hay que hacerle como para adaptarlo y ajustarlo a las lecturas que debería dar dicho sensor. En términos de protección, pues bueno, si el sensor de pronto se va a ubicar a la intemperie, que va a estar expuesto a la humedad, a la lluvia, al sol, de pronto si un sensor se va a ubicar en un automóvil, entonces bueno, también habrá condiciones de extremas, ¿sí? Dependiendo de dónde lo ubique. Entonces puede ser que yo tenga que aislar ciertos elementos del mismo sensor para que pues no haga corto o no se vea afectado las lecturas que realiza. En cuanto al voltaje y corriente mínimo que requiere el sensor, sí, puede ser que el sensor esté bien y que no me esté arrojando ninguna lectura, pero en vista de que esté conectado con otros elementos o que la fuente de voltaje y corriente no sea suficiente, pues esto también puede afectar como tal el funcionamiento. Entonces, por un lado, el mínimo para tener el voltaje que lo tenga en funcionamiento y el máximo, pues para no irlo a quemar. Registro de uso del sensor en la web. Pues miren, puede ser que ustedes encuentran algún sensor, no sé, que tiene X costo y encuentran un sensor chino o de otro lado, mucho más barato, ¿sí? Pero pues resulta que ese sensor no hay ni documentación, nadie lo ha utilizado, no hay ningún proyecto, no hay nada de información y pues bueno, eso ya demanda tiempo para que ustedes descifren cómo funcionar, cómo hacerlo funcionar, cómo calibrarlo, etcétera. Entonces miren, digamos lo fundamental o una parte esencial de la elección de dispositivos para una solución IoT es la información. O sea, entre más información, más documentación, más comunidades que hayan alrededor para soporte, es mucho mejor. Sí, porque sería mucho menos lo que ustedes tendrían que invertir en tiempo para hacer funcionar dichos dispositivos. Sí, porque pues el objetivo al final es ya hacer pruebas en conjunto del sistema completo, ¿sí? Y no, digamos, perder tiempo en como hacer funcionar un elemento y luego otro y así sucesivamente hasta que pues pueda acoplarlo completo a mi sistema, porque a la final eso va a comprometer los tiempos del proyecto. La parte de la limitación del tamaño. Pues bueno, digamos que en esta escala, en cuanto al prototipo, pues no habría mayor problema. Sin embargo, si ya ustedes a partir de la idea que plantearan, pues pudieran, no sé, tener una idea de emprendimiento, contactarse con alguna empresa que esté interesada en el desarrollo del producto, pues ya se estaría pensando en buscar elementos que me permitan, o sea, mejorar el diseño en términos de tamaño, ¿sí? Porque, pues bueno, hay elementos en el mercado que pues ofrecen opciones más pequeñas, más versátiles, pero en ese sentido también esa reducción de tamaño también implica cierto costo, ¿sí? Entonces, eso es un factor a analizar, no solo en términos, digamos, de un prototipo pues más funcional, sino también en términos de, ya hablando pues, de una producción en masa, de poder ofrecer un producto que sea accesible en términos económicos y pues que digamos también se pueda monetizar y generar algún tipo de ganancia. En la parte de decisiones, pues como de pronto ya se han dado cuenta los que han empezado a buscar, hay fabricantes de distintos países, pero como se ha venido mencionando, lo importante en esencia es identificar claramente cuál es la variable que se va a censar y pues la parte de la información, que entre más información haya y que ojalá pues también alguien ya haya utilizado ese sensor, pues mucho mejor, porque es que incluso hay dispositivos que van a requerir el uso de librerías para acoplarlo con tarjetas o bueno, con algún elemento para poder hacer las lecturas. Entonces, pues bueno, entre más trabajada y más pulida o más eficiente sea una librería o cualquier otro elemento relacionado con el sensor, pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, y pues bueno, también si de pronto no hay mucha documentación, pues ojalá hubiera una comunidad de soporte o
foro, por así decirlo, que uno pueda acceder para pues saber cómo se utiliza un determinado hardware. En la parte de gestión y procesamiento, pues tenemos que es la tarjeta o el elemento que se va a encargar de procesar la información y de discriminar los datos útiles de los que no lo son. ¿Por qué? Porque recordemos que como tal, los datos que uno recoge o que uno envía en esencia son señales eléctricas, o si hablamos de comunicaciones inalámbricas, pues son radiación, ¿sí? Y que ya dependerá del receptor, pues cómo maneja o administra esa información. Incluso en el caso de los sensores, cualquier variación en el entorno, cualquier pico de voltaje que aparezca por allí, puede fácilmente confundirse con un ruido. Entonces, bueno, a través de las tarjetas de desarrollo, digan ustedes Arduino, Raspberry, BeagleBone, etcétera, opciones que existen en el mercado, pues a través de los algoritmos uno puede establecer rangos para discriminar pues datos reales de los que no lo son, ¿sí? Entonces, eso sería en esencia. De las preguntas que tenemos aquí, pues bueno, lo que son las Single Board Computer, pues ya las veremos más adelante, pero pues ejemplos de ello son las Arduinos, porque tienen como dentro de una tarjeta acoplado distintos elementos que pues brindan propiedades y capacidades de cómputo. La System on Chip, por ejemplo, ya estaremos hablando de una Raspberry, que pues ya cuentan con microprocesadores y dispositivos ya embebidos y soldados como tal en la tarjeta que no se pueden modificar, ¿sí? Y pues que bueno, que ya cuentan con mayores capacidades para tareas de procesamiento. Hablando de los elementos, pues bueno, aquí tenemos la lista: Arduino, Raspberry, BeagleBone, Galileo, entre otras que existen. La parte de RAM y ROM y procesador para considerar las opciones de memoria y capacidades de procesamiento de su tarjeta o de su dispositivo. Capacidades de almacenamiento, como ya les mencionaba, para ver si puedo manejar datos localmente o hasta qué punto los puedo manejar localmente. Lo mismo, lo de la compra, lo del voltaje y la corriente, porque pues esto también influye en el funcionamiento. O sea, si de acuerdo a la forma en que se conectan los dispositivos, pues empieza a degradar el voltaje y la corriente por tener muchos elementos conectados, perdón, eso puede afectar el funcionamiento. Aquí, digamos, hablaríamos de cuál tiene mayor garantía, soporte y uso. Sí, porque pues hay muchas opciones que son bastante conocidas en el mercado. Arduino es una de ellas. Sí, es muy difícil que uno no encuentre información de esa tarjeta con algún determinado sensor, que de hecho es una como característica importante de que Arduino, por ejemplo, tiene soporte para casi todos los sensores que existen en el mercado, así como habrán tarjetas que no lo tengan o que se puedan adaptar. Sin embargo, digamos, si no se cuenta como con el soporte, o que una comunidad o alguien que ya lo haya usado, pues se puede poner en aprietos o comprometer tiempo para hasta descifrar cómo se hace funcionar una determinada tarjeta, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, si hay algún uso similar de esa tarjeta con algún sensor parecido o alguna aplicación muy semejante, entonces pues también puede ser de utilidad para que ustedes acoplen o adapten a sus códigos, ¿cierto? A sus aplicaciones. Porque dicho sea además, pues estamos en la era de la información y pues digamos que en algunos casos pues no se justifica pues digamos reinventar la rueda. Si hay recursos pues y la información está disponible, pues utilícenlo. Obviamente habrán casos donde tengan que adaptarlo y pues es fundamental que ustedes entiendan lo que están utilizando, ¿no? Los recursos que están utilizando, ¿sí? Porque de nada sirve, digamos, hacer un control C y un control V de un código si a la primera señal de un problema ustedes no sepan cómo solucionarlo por no entender el código que utilizar, ¿sí? Entonces, pues también, para que lo consideren. En la parte de decisiones, pues bueno, mencionar como ejemplos la Raspberry, que es una tarjeta que, pues como ya les decía, tiene un procesador y como tal ya ofrece características que me permiten embeber en él un sistema operativo y pues bueno, ampliar las utilidades o elementos que yo puedo implementar sobre él, ¿sí? Y de hecho, tareas de automatización que se pueden volver más eficientes al moverlos a través de un sistema operativo. El Arduino, pues que básicamente es una plataforma ampliamente utilizada y de hecho una de las primeras que permitió o que
sí, que permitió masificar el uso y dar difusión al concepto del IoT, ya que pues esta tarjeta es, por sus características, pues permite prototipar rápidamente, ¿sí? Entonces, claro que pues esto es como más un músculo, pero más adelante hablaremos de las ventajas y características de estas tarjetas, ¿no? Y que de hecho muchas veces una las encuentra trabajando en conjunto, digamos un Arduino, una Raspberry. Acá pues podemos utilizar esta tarjeta para mover motores, encender luces y pues bueno, activar cualquier otro tipo de actuador relacionado. Se puede trabajar como conectada desde un computador, con un adaptador externo o incluso con una batería. La BeagleBoard, sí, la BeagleBone es una tarjeta muy similar a la Raspberry, ¿cierto? Pero pues bueno, con otras prestaciones adicionales. Y pues bueno, de hecho, mucho más robusta que lo que sería un Arduino, porque pues también en ella se puede correr un sistema operativo. Y pues digamos que sobre ella se puede diseñar opciones o soluciones de mayor capacidad. MediaTek Liquid One, pues es una tarjeta orientada a brindar propiedades de comunicación, como son, pues en este caso, el Wi-Fi y el GSM. Sí, trabaja con arquitectura de instrucciones RISC, con procesadores o arquitecturas de 32 bits. También incluye una serie de librerías de libre uso para, pues digamos, también agilizar la parte de desarrollo y de implementación. La XBIC Pro, que pues es en parte tarjeta de procesamiento, pero también es en parte tarjeta de comunicación, que más adelante también ampliaremos información sobre ella. En ese sentido, pues digamos, se puede configurar algunos de esos pines como entradas y salidas digitales y pues digamos, su configuración está dada por comandos. De otra parte, en línea de vista o a campo abierto, pues tiene un alcance de 1 milla de transmisión, pero pues ya en indoor o en espacios como casas u oficinas, pues ese alcance se reduce drásticamente, digamos de los 90 a los 100 metros. Bueno, en la parte de comunicación, entonces, pues bueno, como ustedes mismos ya lo definieron, pues es la capacidad de transmitir o recibir datos desde un punto a otro. Aquí ya vemos que hay protocolos, topologías, enrutamiento de paquetes, porque es importante eso, porque dependiendo del tipo de solución, pues por ejemplo yo podría decir, bueno, puedo utilizar Bluetooth, pero Bluetooth es un tipo de comunicación de rango corto y pues bueno, que básicamente soporta comunicación punto a punto, ¿sí? O sea, no puedo conectar varios nodos al mismo dispositivo. Sin embargo, actualmente ya se están desarrollando tecnologías o investigaciones en las que ya se están produciendo enrutadores de Bluetooth para poder conectar varios dispositivos a la vez. De hecho, incluso hay radios, hay sonidos, hay, bueno, electrodomésticos que soportan la conexión de más de un dispositivo simultáneamente. Pero bueno, eso es digamos, otro tema. En fin, pues el área también implica, como ya les mencionaba, área física en metros, kilómetros, ¿cierto? Si es el caso de su solución. Como ya vimos, hay tecnologías que tienen un alcance máximo en línea de vista y un alcance mínimo, pues cuando ya se presentan demasiados obstáculos. Digamos, si yo selecciono un elemento, un dispositivo para comunicación, pues bueno, ver qué protocolos de comunicación soporta. Por ejemplo, si yo tomara un Arduino Uno, pues yo sé que básicamente solo soporta comunicación por Ethernet, ¿sí? O, por ejemplo, si yo tomo una Raspberry, entonces una Raspberry, bueno, en una versión 4, yo ya estaría hablando de que soporta Bluetooth, soporta Wi-Fi, o que digamos que si yo acoplo un módulo GSM a un Arduino, pues bueno, ya sé que puedo utilizar redes móviles con ese dispositivo. La distribución de espacio, ¿sí? Como les decía, o sea, hay estándares que soportan topologías de red como celdas, como malla, como árbol, como estrella, y hay otras que solo son punto a punto, ¿sí? Si cuentan con un modo de ahorro, que eso es muy importante. De hecho, en principios de hardware miramos algo con eso, que pues digamos hay instrucciones o hay tarjetas que tienen el modo sleep, ¿cierto? Lo cual garantiza de que pues se haga un menor consumo de energía en esos momentos. Digamos, es como un estado similar a hibernar. ¿Por qué es importante eso? Porque pues hay soluciones o hay escenarios en los que básicamente un sistema no necesita
estar realizando transmisiones todo el tiempo, ¿sí? Entonces habrá momentos en los que, pues, para reducir su consumo, pues se pueda hacer que dicho sistema, pues, alcance un nivel de ahorro de consumo de hasta el 90%, ¿sí? Que en términos de duración o de autonomía, pues eso va a dilatar muchísimo más el funcionamiento del sistema. Lo que tarda la compra, lo del soporte, lo mismo para que los anteriores. Hablando de protocolos de comunicación, pues tenemos el MQTT, que se utiliza para comunicaciones de tráfico pesado y pues principalmente en comunicaciones de vía celular. Esa comunicación es de 2 vías, no muy confiable, pero cumple con las características que normalmente demanda el IoT, comunicaciones de bajo consumo, haciendo que pues con ese modo sleep del que hablábamos hace un momento, pues se pueda hacer un ahorro de consumo energético de hasta el 95%. Hablando del estándar 802.15.4, el Zigbee es un ejemplo de él. Es un protocolo pues de bajo costo energético y que es flexible en la red, ¿sí? Es, como tal, muchos de los estándares que hacen parte de, bueno, muchos de los protocolos que hacen parte de este estándar se caracterizan por eso, por el bajo consumo energético y pues de una baja de transmisión de datos. Bueno, aquí dicho sea además, entonces, aquí pues podemos encontrar dos características en términos de los protocolos de comunicación. Sí, o sea, vamos a encontrar por un lado, digamos, estándares de bajo consumo. De otro lado también vamos a encontrar estándares de amplia cobertura, de amplios rangos de transmisión, pero también vamos a encontrar protocolos de amplia transmisión o de grandes velocidades de transmisión de datos. Pero, digamos, dependiendo de la solución, por eso es importante evaluar qué protocolo de comunicación voy a utilizar, se va a tener que sacrificar uno por otro. Si yo quiero amplias velocidades, entonces voy a tener que, ya sea tener rangos cortos de transmisión o altos consumos energéticos. Por otra parte, si yo quiero tener amplios rangos de cobertura, entonces voy a tener que sacrificar de pronto la tasa de transmisión de bits, que va a tener que ser muy baja. Pero bueno, entonces, como les digo, hay varias opciones, pero ya ustedes sabrán cuál mejor se ajusta a su tipo de solución. Hablando de Ziglopan, este protocolo nace de las necesidades o de las exigencias de IPv6, dado que pues las direcciones son mucho más grandes y pues incluso por la parte de encapsulación y encriptado, pues se requiere el uso de cabeceras y pues se requiere comprimir toda esa información. ¿Sí? Bueno, de otra parte, pues importante que pues permite hacer el uso de topologías de malla y pues puede permitir, digamos, desfragmentar datos para luego en el destino volver a unirlos, o sea, como para la parte de seguridad. LoRaWAN hace del tipo de tecnologías que son de bajo consumo, pero de área amplia, ¿sí? Entonces, por la modulación que presenta, hace un uso eficiente del espectro, pero a bajas tasas de transmisión, ¿sí? Pero, en contraprestación, los rangos de transmisión se amplían incluso hasta los kilómetros. Tenemos Sigfox, que es un estándar, digamos, de transmisión con un tipo de modulación BPSK, ¿sí? Lo que hace es que, digamos, toma la información y hace pequeños paquetes que se comprimen y se van acoplando en el espectro de la frecuencia, ¿sí? Al estar, digamos, comprimidos o al hacer uso tan pequeños del espectro, mitiga los efectos que el ruido pueda tener sobre los datos y la información que se está enviando a través de ahí. Sin embargo, digamos, a pesar de que las motas, los nodos, sean económicos, ya en la base donde se acopla la información, pues ya se hace necesario de una estación pues más sofisticada y de pronto de un costo mayor, pero pues digamos en relación son varios nodos económicos a una base costosa, ¿sí? Que de pronto en términos de presupuesto pues es manejable. Zigbee, pues que ya les mencionaba, está basado en el 802.15.4 y pues bueno, se utiliza para bajas transmisiones de datos, pero pues a bajo consumo energético.
Entonces, dependiendo de la zona donde se implemente, pues relaciona al espectro, pues vemos que a nivel mundial utiliza la frecuencia de 2.4 GHz. En Europa la de 868 y en Estados Unidos la de 915. Pues aquí aparece una primera restricción en el sentido de que ya establece un mínimo, bueno, perdón, un máximo número de dispositivos que se puedan conectar a este tipo de red. Finalmente, en la parte de alimentación, pues ya sabemos, ¿no? Que hay pues baterías, hay corriente directa, corriente alterna. Pues es importante, digamos, a considerar cuando voy a ubicar elementos aislados o de baja periodicidad en cuanto al mantenimiento. De pronto también acoplados a sistemas que, listo, tienen una fuente de alimentación alterna, pero cuando esta energía de pronto se pierde o se daña, pues que haya unas baterías como backup para que pues se pueda garantizar el continuo funcionamiento. La parte de las capacidades de las baterías, pues de pronto ya lo podemos ver ahora. Y la parte de la relación de ampere hora y miliampere hora. Igual ustedes pues ya se han familiarizado con ello. En esta parte, pues hablando de las capacidades, o bueno, relevante, la parte de las baterías alcalinas, que de pronto yo puedo pensar que una batería me puede durar una semana, ¿cierto? Manteniéndome todo el voltaje y toda la corriente todo el tiempo, pero en la práctica eso no es así. Sí, dado que pues hay baterías, bueno, en el caso particular de las alcalinas, que pasado cierto tiempo empiezan a reducir la capacidad o la cantidad de voltaje y corriente que entregan. Y pues eso puede comprometer el funcionamiento de ciertos dispositivos. Sí, que por eso es que es necesario saber el funcionamiento mínimo y máximo. Que por ejemplo, yo con unas baterías puedo alimentar, bueno, o hacer en la suma, no sé, 3.5 voltios. Yo tengo un dispositivo que funciona a 3.3. Listo, al 90% puede que no se afecte mucho, pero ya más allá, o sea, lo que yo consideraba, por ejemplo, que una batería podría durar un mes y dada esa caída de tensión o de voltaje que entrega la corriente, que entrega la batería, perdón, puede ser que ese mes ya se convierta apenas en una semana. Y no porque la batería ya no tenga energía, sino porque ya no está dando el suficiente voltaje o la suficiente corriente. Para ello, pues digamos, hay etapas, hay circuitos que se pueden adaptar a las baterías para que constantemente estén entregando el voltaje y corriente que se requiere, de alguna manera forzándola, reduciendo como tal la autonomía, pero garantizando que esa autonomía sea constante con respecto al voltaje y corriente que yo necesito que entregue, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En términos del amperaje, del amperio hora, pues como ustedes ya leyeron, o sea, las relaciones básicamente, si yo tengo 1000 miliamperios y tengo un sistema que me pida 1 amperio, entonces voy a tener 1 amperio durante 1 hora. Si no conecto otro dispositivo que consume 500 miliamperios, o lo que es lo mismo, 0.5 amperios, pues el tiempo se va a duplicar y así sucesivamente. De hecho, esa relación viene pues de la expresión de potencia, que es corriente por voltaje. Incluso, digamos, de ese tiempo se puede relacionar la capacidad energética de la batería que voy a utilizar sobre la capacidad de consumo que tenga el elemento al que lo voy a conectar. Entonces, con esa relación, pues también yo puedo calcular el tiempo de duración de funcionamiento, pues, que me va a dar esa batería para mi dispositivo. Finalmente, con respecto a la seguridad, pues, como ya hemos mencionado, o sea, hay escenarios en los que una filtración de datos de información puede causar consecuencias muy graves, como hay otras en las que realmente los datos que se están transportando pues no son muy relevantes, que digamos. En términos de compatibilidad, ¿sí? O sea, hemos estado explorando distintas secciones en términos de sensores, comunicación, procesamiento, ¿cierto? Pero no basta con escoger cada una de las soluciones por aparte, ¿sí? Es necesario, por eso, como les decía, tener información acerca de si de, por ejemplo, X sensor se ha utilizado con un Arduino. Entonces, si se ha utilizado, posiblemente hayan librerías y que esas librerías estén libres, ¿sí? Y que, por ejemplo, o sea, esa fragmentación o que esos problemas de compatibilidad se den evidentemente si yo estoy tomando dispositivos de distintos fabricantes. Sin embargo, el hecho de que el fabricante sea el mismo tampoco es garantía. Por ejemplo, en el caso de los XBee, si yo utilizo dispositivos XBee serie 2, ¿sí? Puede que estos no sean compatibles con la serie 1, son del mismo fabricante.
tienen la misma funcionalidad, transmitir datos, tienen el mismo entorno de configuración, pero no son compatibles. Resulta que los Serie 1 están diseñados para hacer comunicación punto a punto, mientras que los Serie 2 ya son comunicación multipunto. Entonces, digamos, pretender acoplar un Serie 1 en una topología de un Serie 2, muy probablemente no van a funcionar. De igual manera, o sea, hay que ver como que también, si yo voy a utilizar XBee y utiliza protocolo Zigbee, y de pronto lo acoplo con una Raspberry y de pronto la Raspberry no trabaje con Zigbee. Es un ejemplo, ¿no? Pero podría pasar algo así con alguna tarjeta que ustedes utilicen. Entonces, de nada me sirve, por decir, tener las mejores características de un elemento si a la final, cuando yo lo voy a conectar con los demás, pues no son compatibles. Entonces, hay que tener una serie de parámetros mínimos de cada elemento, pero también evaluarlo en términos de proyectos existentes, a ver si soporta o no soporta. ¿Cómo se investiga eso? Con los foros, las comunidades, con proyectos existentes y con las mismas hojas técnicas y especificaciones de esos dispositivos, ¿sí? Con eso yo me voy asegurando de que no importa si yo tengo, pues bueno, el mejor dispositivo y acá la mejor tarjeta, pero si no son compatibles, pues no me sirve de nada. O es más, incluso que yo tenga el sensor pues más barato, digamos, más difundido y que yo tenga la mejor tarjeta y resulta que sí son compatibles. Entonces, pues bien por esa parte. Y la parte del soporte, lo que les decía, o sea que si yo quiero integrar un sensor con una tarjeta o X o Y, pues que yo pueda recurrir a alguien que me diga, sí, sí se puede hacer o no, no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones. La parte de la configuración. Entonces, como ya hablamos, los sensores necesitan ser calibrados, pero también los dispositivos de comunicación y las tarjetas, ¿sí? Entonces, hay entornos de configuración, digamos, hay opciones, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo hablara de un Arduino, yo sé que el Arduino tiene su propio ID, pero en términos de desarrollo, de agilidad, yo puedo utilizar, no sé, un Sublime, ¿qué? Un Notepad++ o un Visual Studio Code y pues instalarle un plugin, ¿sí? Sabiendo que, por ejemplo, yo empiezo a escribir comandos o estructuras y que el mismo entorno me lo va a autocompletar. Entonces, eso agiliza el proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, todo ello, o sea, digamos que a pesar de que existan entornos que ya sean propios de ciertos elementos, pues no son una camisa de fuerza. Se puede perseguir o se puede acoplar otras opciones que me faciliten el proceso de desarrollo. Incluso hay para algunos elementos hardware más de un entorno de configuración. Entonces, ¿por cuál debería yo inclinarme? Entonces, debería inclinarme pues por el que haya mayor información, mayor soporte y una menor curva de aprendizaje para utilizarlo, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de tarjetas como Raspberry, comúnmente se les instala sistemas operativos Linux y por defecto los sistemas Linux pues cuentan con un lenguaje de programación que es Python, ¿sí? Para los que no les molesta programar sobre consola, pues bueno, digamos que es una ventaja. Pero pues digamos para los que ya están más acostumbrados a tener un entorno, un IDE, que me indique los errores, que me complete ese tipo de cosas, para el caso de Python, pues yo puedo buscar entornos como Spider o PyCharm, entre otros. Incluso, digamos, para el manejo de paquetes de bases de datos, como por ejemplo SAMP, digamos, o LAMP, que son como en los computadores, pero acá en estos escenarios de recursos más limitados y de sistemas operativos diferentes, pues se podría utilizar paquetes como PIP o Anaconda para pues instalar mis propios gestores de bases de datos. ¿Sí? Todo eso son herramientas que uno puede ir explorando sobre la marcha, pues para facilitarse como tal el trabajo. Finalmente, pues digamos, ya que se tiene clara la selección de elementos que se van a hacer y ya se han hecho pruebas y demás, pues ya pasa a la parte de la implementación, donde uno ya acopla, o bueno, ya tiene acoplado su sistema y pues ya empieza a hacer pruebas como tal de gestión, de recolección de datos, de envío de datos, de transmisión, todo ello, digamos, como para garantizar el correcto funcionamiento antes de la entrega, ¿cierto? Bueno, chicos, no sé si ahí quedó más claro, si hay preguntas, si hay dudas, si hay inquietudes. Sí, profe, pues hay unas preguntas que tenía dudas, yo ya las aclaré, cómo hacer modificarlas.
Claro, chicos, entonces, pues bueno, entonces, para los que les quedan observaciones, para cambiar, entonces antes de que lo suban, y para los que les falta hacer, pues bueno, de pronto ahí para que ya tengan más claridad y pues eh, agilicen esa parte, ¿no? Pues de la que, de las respuestas a esas preguntas y pues para enfocarse mejor al diseño de su proyecto.